verdaderamente hay que entender muy bien lo que las leyes de los diferentes países o comunidades nos están exigiendo y asegurarse que los productos que tenemos cubren todas esas leyes para no ir a violar en ningún caso de ningún país privacidad de datos. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Bienvenidos al episodio número 26 del podcast Conversaciones de Publicidad y Mercadeo de Revista P&M. Tenemos 26 episodios, 7 especiales, 33 en total, en todas las plataformas. Hoy nuestra invitada es Carolina Solanilla, presidente o presidenta, ahorita lo volvemos a discutir, de Naveg para Latinoamérica, ¿sí? Con quien vamos a hablar un poco de todos estos temas de data, de cookies, de analítica, de investigación, de conocimiento del usuario, de los que todo el mundo se está preguntando y poco a poco todo el mundo ha ido aceptando que sabe muy poco con respecto a esto. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de P&M. Hola, ¿cómo están? Briefing. Digamos que hace algunos meses, cuando se dio el movimiento tuyo, de Carolina a Naveg, fue una sorpresa, digamos, para la industria, aunque bueno, muchos ya venían como enterados del asunto. Yo quisiera empezar preguntándote un poco cómo ha sido esa experiencia. ¿Qué significó para ti llegar a Naveg? Para los que no lo conocen, ¿qué es Naveg? Bueno, sabemos que es una DMP, pero ¿cómo ponemos eso? Bueno, en términos un poco más terrenales y de marketing. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de integrarte a una nueva red, la red de Dentsu y Yes Network? Bueno, pues perfecto. Primero empiezo por explicar qué es Naveg, que creo que es importante porque parte del reto que tenemos en Colombia y en algunos países de la región es construir ese awareness y ese conocimiento de marca. Naveg es una compañía del grupo Dentsu, como lo decías, que se especializa en data y tecnología. Entonces, a pesar de que el grupo Dentsu es muy conocido y muy grande en el mundo por sus negocios de medios, de agencias de medios y agencias creativas y digitales, también ha sido muy enfático desde hace varios años en la importancia que tenía la data y que todos, como tú dices, en el mundo de marketing están hablando, pero se lo ha tomado muy en serio, y no desde saber que la data es importante, que la tecnología es importante y dejarlo pasar, sino que realmente ha hecho inversiones en diferentes regiones, y en el caso de Latinoamérica fue comprando esta compañía Naveg, que ya existía en Brasil, la cual se especializa 100% en esto, data basada en tecnología. Entonces eso suena como muy etéreo, ¿no? Como muy encima. Entonces explico un poquito más de qué se trata. Uno de los productos o de las soluciones más importantes de Naveg es, como lo decías, un DMP. Un DMP es una tecnología que se pone en las diferentes propiedades digitales, los sitios, las aplicaciones, todo, digamos, lo que vive en el mundo digital, para entender y leer lo que los usuarios o las personas estamos haciendo en esas propiedades digitales. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos que podemos saber que si yo entro a una página de noticias porque estoy interesada en entender qué pasó en el país en el último día o en la última semana, pero luego resulta que voy a otra página a buscar útiles escolares para mis hijos porque tengo 2 hijos, pero luego de pronto el martes estoy buscando recetas y viendo información sobre recetas porque pues soy una ama de casa y soy una mamá que tengo hijos y que quiero cocinar de esta forma o la otra, y en esas recetas resulta que me inclino más hacia los contenidos de recetas saludables. Y después cuando voy y compro en el supermercado online, encuentro también que mi canasta de productos es precisamente esos productos saludables. Entonces lo que hacen tecnologías como la de los DMPs es entender que esa persona que entró a las noticias y que entró a la página del supermercado y que entró a los útiles escolares es la misma persona. Y que esa persona empieza entonces a través de ese comportamiento en internet, empieza a descifrar qué es. Resulta que ella primero es una mujer, además es una mamá, pero además de que es una mamá, le interesa saber lo que está pasando en la actualidad colombiana. Y además tiene hijos de estas edades por los útiles escolares y le interesa la vida o el concepto de vida saludable, de alimentación saludable para su familia, para ella. Entonces, con unos datos bien tratados y respetando la privacidad de los usuarios, que es muy importante en el mundo de hoy,
lo que intentan tecnologías como las que Naveg tiene es poder describir mejor esos usuarios para poder entenderlos mejor y que por ende las marcas y los anunciantes puedan hacer campañas mejores. ¿Mejores en qué sentido? En que el mensaje sea el correcto, porque estoy entendiendo que es una mamá que tal vez trabaja, que además es saludable. Entonces sea un mensaje correcto para ese tipo de usuarias con esa descripción, pero por otro lado para poder también alcanzarlas de forma correcta o más que de forma, en los lugares correctos. Entonces, cuando de repente Carolina entra al sitio de noticias a leer la actualidad de lo que está pasando, pero cuando entras tú, resulta que debería ser una comunicación diferente, porque a Carolina de pronto le deberían llegar ahí tipo de comunicaciones que le ayuden con esas necesidades de vida saludable que ella tiene, o con esas necesidades de madre que ella tiene, o de mamá trabajadora, mientras que a ti de pronto lo que necesitas es información, porque para ti como perfil en tu trabajo es muy importante estar actualizado. Entonces, lo que hace estas tecnologías es entender que somos diferentes, segmentarnos, muchos segmentos, para que las marcas puedan ser más asertivas con su mensaje y con el medio y el momento en que le llegan a estas personas. ¿Qué tan acertado, qué tan preciso es ese perfilamiento de usuarios? Es decir, hace algunos años, yo sé que ha pasado mucho tiempo, digamos que hace una década más o menos, cuando empezó la minería de datos, se decía que se acumulaban datos de personas y que a la larga salían perfiles que no eran tan reales. ¿Eso qué tanto ha cambiado? ¿Qué tan preciso es y qué tanto puede seguir mejorando esa tecnología? Bueno, aquí va a ser un poquito controversial porque es mi punto de vista. Resulta que yo también vengo oyendo acerca de esto hace 20 años. Sí. Y cuando yo empecé en este mundo de marketing hace 20 años, que empecé además en investigación de mercados, oíamos siempre como a la necesidad de todas las personas de marketing, de medios, de queremos llegar a las personas correctas, que es lo que tú dices, que sí sean correctas, una descripción correcta. Y resulta que, bueno, ahí pasaron los años, la vida evolucionó, salieron cosas que más o menos lo permitían y demás. En esos años yo pasé por marketing, por dirigir marcas, luego volví a investigación de mercados y ahora de nuevo estoy en el mundo de medios y digital. Y me encuentro hoy con la misma pregunta, ¿no? Es que yo quiero llegar a las personas correctas con el mensaje correcto. Además que la pregunta te la hace el anunciante. Total, exacto. Es una necesidad. Cuando yo estuve detrás de marcas, tenía esa necesidad, claro, ¿no? ¿Cómo hago mi dinero más eficiente para poder llegar a los que quiero y con el mensaje que quiero? Es una necesidad básica. Y resulta que hoy, 20 años después, pues la necesidad sigue ahí e increíblemente seguimos invirtiendo una cantidad de dinero sin ser las personas correctas y sin ser el mensaje correcto. ¿Por qué? Porque llegar a una perfección yo creo que es un idealismo que no está bien. Hay medios muy masivos, los medios tradicionales, donde pues definitivamente como ha avanzado la tecnología hoy en esos medios no nos permiten eso, nos permiten llegar a targets muy masivos donde seguramente habrá parte de esas personas a las que queremos llegar, pero seguramente la mayoría serán otras que no. Y eso, así es, y con eso tenemos que vivir, no nos incomoda, porque es parte de lo que tenemos que hacer hoy. El mundo digital nos ofrece otra cantidad de oportunidades, o nos ha venido ofreciendo otra cantidad de oportunidades, y resulta que si antes de 100 en esos medios masivos, tú sabes que llegas a los 20 que quieres, pero que tal vez hay 80 que no te interesan tanto, igual estás llegando, los digitales te lo invierte un poco. Ya resulta que ese 80 es muy parecido al que tú quieres y tal vez haya un 20 que no sea tan parecido. Entonces, no creo que sea perfecto hoy, pero creo que es mucho mejor que lo que podemos hacer en medios donde esto no está. Y no estoy en contra de ningún medio, pero es la realidad. Entonces, si ponemos una valla o si ponemos un comercial, pues ahí estamos viviendo con el 80-20, donde 20 es el que yo quiero y 80 tal vez no. Si ponemos en digital algo con la tecnología suficiente, con la data correcta para usarlo, seguramente estás invirtiendo y estás diciendo, estoy llegando a un 80 de esa mamá saludable que trabaja, que yo quería llegar como target, y habrá un 20 que no. Entonces, ahí es como el done better than perfect, donde de verdad para mí ha sido muy
muy gratificante ver cómo hemos avanzado y cómo, aunque todo el mundo habla de data, si hay áreas donde de verdad la data sí está ayudando a las marcas a ser mucho más asertivas en su comunicación y a tener menos desperdicio, porque están llegando en su mayoría a los que verdaderamente ellos necesitan llegar o tienen potencial de llegar. El hazlo mejor antes que perfecto. Exacto. Se me estaba olvidando la frase mientras la iba preguntando. Exacto. Hazlo mejor antes que perfecto, que es más o menos la frase que acabas de decir en inglés, por si alguien que nos escucha no la alcanzó a percibir. Pero en eso vamos a ver que se puede empezar a disminuir la pauta en medios tradicionales como televisión, como radio, que es más o menos el caso que venimos diciendo, en favor de los medios digitales. ¿O crees que vayamos hacia un mix, o mejor dicho, para los anunciantes, cuál es ese mix de medios a lo que llevan estas tecnologías? Ha pasado. Digamos que si uno ve los últimos 10 años, el mix de digital o de inversión en digital me refiero a cualquier tipo de plata, puede ser un celular, puede ser en celulares, puede ser en pantallas, cualquier tipo de inversión en digital ha crecido mucho, debilitando esa torta en los medios más tradicionales. Yo creo que eso está pasando y va a seguir pasando. Lo que dicen las tendencias mundiales es que va a seguir pasando. Lo vemos en todas partes como definitivamente la inversión en digital, y dentro de digital hay 1000 formas también que se van modificando para crecer. Lo que yo creo es, primero, los otros medios no se van a desaparecer. Esto es algo, creo que estoy de acuerdo con lo que la industria dice. Pero también lo que siento que va a pasar, y lo que quisiera, más que siento, lo que yo quisiera que pasara, es que nos conectáramos los medios entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya le estoy hablando a este segmento particular que yo encontré como oportunidad, porque soy una marca A donde yo ahí veo que tengo un potencial para crecer o para defender mi participación de mercado actual, pues qué bueno que ya puedo encontrar ese segmento en el mundo digital, en su celular, en su tableta, en su computador, pero qué bueno que yo después lo pueda conectar con la vía pública, qué bueno que después lo pueda conectar con televisión. Yo creo que radio es el que más fácil se está conectando hoy en día porque ha migrado a estos formatos digitales también. Pero creo que más que quitar o poner inversión de un lado a otro es cómo seguir retando a la misma industria y a nosotros mismos como industria a que conectemos los diferentes touch points o puntos de contacto que tenemos para que al final del día pues cada vez el desperdicio sea menos y seamos más asertivos en el dinero que ponemos en medios. ¿Crees que se desperdicia mucho presupuesto en publicidad? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Para no andar en ese tema. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ver que es posible encontrar con datos? Es decir, como eso... Porque digamos, yo recuerdo que cuando entraste a Naveg, lo primero que mencionaste por ahí en redes de manera, supongo, espontánea, es que estabas encontrando información que a la que la investigación de mercados como tal no podía llegar o no iba a llegar. No que sea una mejor que la otra, pues a la larga supongo que serán complementarias, pero sí quisiera saber es un poco como detalles, como ejemplos de qué son esas cosas que te empezaron a sorprender al ver que una plataforma como estas puede lograr. Bueno, pues primero... soy un amante del consumidor. O sea, me gusta mucho la investigación de mercados, más que por ser investigación de mercados, es porque me encanta. Yo siempre decía en mi antigua rol que los seres humanos decimos una cosa, pensamos otra, sentimos otra y hacemos otra. Y cada que yo decía esto, los equipos de marketing de los clientes como que todos asentían así como tú acabas de asentir, porque es algo que es real, nos pasa en nuestra vida, nos pasa con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y así y nosotros somos personas, somos consumidores de marcas. Entonces, parte de mi pasión por la investigación de mercados es porque te ayuda a entender esos matices y cómo se conectan o la razón de cómo, por qué cambian y después cómo los puedes aprovechar para tu estrategia de negocio. Entonces, creo que es una área que no va a acabar nunca en ese sentido. Siempre vamos a necesitar entender las personas a las que queremos crecer o queremos que nuestra marca se vuelva leal. ¿Qué encontré en Naveg? Resulta que entonces esta tecnología del DMP que te contaba es usada primariamente para activar. Yo soy marca A, quiero encontrar el target A, la uso y ahí lo encuentro. Pero resulta que...
nosotros estamos llenos de data viva. Yo digo data viva, es data de que está pasando hoy, ayer, anteayer, con millones de personas. En Colombia tenemos más de 30 millones de usuarios, imagínate. Entonces, países como Brasil, 300 millones, en México, 70 millones. O sea, de verdad tenemos Big Data, lo que todos han querido hablar tanto tiempo. Entonces, cosas que me fascinaron. Uno, y es millones de datos de millones de personas de lo que están haciendo. No diciendo qué piensan, no diciendo que sienten, sino de lo que están haciendo. Eso es muy valioso a nivel comportamental. En análisis eso es muy valioso. Dos, es data viva, data actual. Uno de los principales retos que tiene la investigación de mercados hoy, y que la industria lo sabe y las compañías lo tienen como prioridad número uno, son todavía negocios muy lentos. Entonces, tú eres tu marca y tienes una oportunidad necesitas volver tu marca más joven porque tu target ya no te está siendo relevante y lo que sea que tengas de reto. Y tú vas a una agencia o a un partner a decirle, tengo este problema, ayúdame a entender qué tengo que hacer. Y ese otro partner o esa otra agencia se puede demorar fácilmente un mes o más en poderte decir, mira, es que eso es lo que está pasando con esas personas A. Esta es la razón por la que usted no está siendo relevante con ellos. Usted tiene que moverse estos caminos porque esas personas A que pensaban así ahora piensan diferente y por ende usted tiene que volverse relevante para esos momentos de vida. Entonces la investigación de mercados toma mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Entonces yo tengo un problema en enero 1, digo yo, acerca de mi marca. Yo briefeo a mi agencia en enero 8, primera semana. Luego mi agencia se toma 2 semanas o una en venir con una solución propuesta. Mientras yo apruebo y demás, se fueron otras 2 semanas, se acabó enero. Y luego sale la investigación al campo. A campo, sí. Vamos a suponer que son 4 semanas, pueden ser más, pero vamos a suponer que son 4 semanas. Vuelven en marzo 1. Ya estamos en marzo. O sea, se fue el Q1 y tu marca ahí está, con el mismo problema. Y mediste el comportamiento del consumidor de febrero. Exacto. Llegas en marzo 15 a presentar los resultados, los discutes, los analizas, subes, bajas de acuerdo a la situación que tengas y sientas a tus otros partners creativos, de estrategia, las agencias que tú tengas al lado, a decir, vamos a construir porque encontramos que es que este consumidor se movió hacia allá y para ser relevante toca hacer esto. Se te fue el H1 y tú no has podido accionar. Entonces, esa es una realidad de todos. No es alguien lo hace bien o alguien lo hace mal. Es la realidad que vivimos. Lo que me encanta de este tipo de data como la que tenemos en Naveg es que tú me cuentas tu problema el 8 de enero para nuestro ejemplo y yo el 15 de enero ya te puedo presentar un análisis de lo que está pasando. Porque lo que me demoro no es en recoger la data. No tengo que salir a un campo. Me demoro es analizándola. El tiempo de análisis es el único tiempo que aquí cuenta. Entonces, todo ese proceso de ir y venir, pues se acorta mucho porque ya tienes millones de datos de millones de usuarios de su comportamiento que te ayudan a empezar a entender el por qué ya no es relevante para ese segmento. Entonces, eso me ha parecido fantástico. O sea, eso me ha parecido como, oh, por Dios, qué maravilla. Creo que es algo que empresas como Naveg o que tenemos esa riqueza de datos, tenemos que explotar mucho más. Es nuestro reto propio hacerle entender a las marcas, a los negocios, que ahí hay un conocimiento que tenemos que sacarle provecho porque puede, 1, acortar muchos caminos, 2, proveer muchos insights que no estábamos viendo frente al research preguntado, y 3, pues que está ahí. Y que lo que tú decías, no es de febrero. Si lo quieres volver en marzo, clic, sí, corriste marzo. Abril, clic, corriste abril. Entonces, no creo que reemplace lo otro. Creo que complementa y creo que sí soluciona cuando necesitas ser más rápido. Teniendo en cuenta esa velocidad, porque ahí lo que vemos es, realmente esto es un cambio de paradigma, porque te pone procesos nuevos, un flujo nuevo, tiempos nuevos, es decir, tiempo de reacción nuevo, que obviamente tiene esas ventajas de las que venimos hablando. Esto también implica
cambios de equipos de trabajo. Es decir, no es lo mismo una empresa de investigación que está montada para hacer trabajo de campo con los tiempos de los que hablamos, que una empresa que hace, o una firma que hace análisis en tiempo real. ¿A ustedes qué retos les supone, digamos, cómo deben conformar el equipo o los talentos para que esto produzca resultados, los resultados que buscan obviamente los anunciantes? Sí, es completamente diferente el perfil. Digamos que mientras en una agencia tradicional de research tú tienes un gran equipo haciendo campo, coordinando proyectos, sobre todo en manejo de proyectos, donde más tienes personas. Aquí no, aquí tienes un equipo mucho más reducido de tecnología. Es lo más importante. Y es un equipo de tecnología, porque aquí la tecnología cambia todos los días. Y de verdad, todos los días es parte de los retos que también el nuevo rol para mí ha traído personalmente, y es todos los días tienes que estar leyendo qué está pasando en el mundo, porque cada día puede tu entorno cambiar. Entonces, hay un equipo de tecnología que es el que está todo el día pensando cómo las herramientas que tenemos siguen siendo actualizadas, siguen siendo óptimas. Tienes también un equipo de privacidad de datos. Esto es clave. Y esto es algo que hoy puede quebrar millones de empresas si no se maneja bien. Y es verdaderamente, hay que entender muy bien lo que las leyes de los diferentes países o comunidades nos están exigiendo y asegurarse que los productos que tenemos cubren todas esas leyes para no ir a violar en ningún caso de ningún país privacidad de datos. Entonces eso es un perfil bien diferente que normalmente en una agencia de research no existe. Y por otro lado, no hay equipo de producción, no hay equipo de manejo de proyectos, todo ese tipo de cosas las hacen las máquinas hoy en día, realmente es lo que la tecnología reemplazó. Y la otra patita que creo que sí es parecida, y es, necesitas en el otro lado perfiles o personas o mentes estratégicas que entiendan la data y que sepan leerla más allá de lo que el número dice para entender cuál es el insight detrás. Interpretación como tal. Exacto. Y que entiendan cuál es la necesidad de ese cliente, de ese negocio, para poder entender cómo esa necesidad, la data que tenemos, si puede responder a eso o no, y puede darle luces de hacia dónde debe seguir. Ahí los skills son similares en términos de analíticos y en términos de estrategia, de manejo de clientes, pero en el resto de la ecuación es completamente diferente el talento necesario. Ahora, hay preguntas que se hace obviamente la industria, y cuando nosotros tenemos distintos invitados acá, de alguna manera estamos obligados a hacerlas. A veces, porque a veces o son polémicas o son difíciles de preguntar en otra instancia, entonces siempre aprovechamos el podcast para tener esa oportunidad de preguntarlas. En Agenda, lo que la industria pregunta. Cuando tenemos un país que no es tan digitalizado, o que se dice que es digitalizado, pero que en realidad no lo es, ¿qué tan efectivas pueden ser estas plataformas? Digamos, porque ¿cómo podemos capturar datos que su naturaleza es digital cuando el país no es del todo digital? Sí. Pues no capturas a todo el país. Eso es por ahí. Creo que hay un punto muy importante, y es si hay usuarios o hay personas que no tienen ningún acceso a algo digital, pues no están ahí. Eso es una realidad con la que hay que partir, es una verdad. Pero mira, por ejemplo, en Colombia, nosotros capturamos, les llamamos usuarios, pero en realidad son devices. Si tú, por ejemplo, tienes un computador y tienes tu celular y en ambos entras a internet o te conectas con alguna forma de internet, app, lo que sea, tú ya eres una sola persona con dos aparatos, con dos devices. Nosotros tenemos más de 30 millones. ¿Qué quiere decir? Pues que asumiendo que todos tuviésemos dos, porque algunos tienen 3 o 4 y algunos tienen solo 1, al menos tienes 15 millones de personas conectadas mensualmente. Esto es información viva, como te decía. Si tú ya en un mes no te conectaste, sales de esa muestra, dejas de estar. Entonces es realmente recurrente. Entonces, claramente habrá un grupo de personas que no esté incluido dentro de esa data. Medidas. Pero la realidad es que cuando
Y yo no quiero sonar, en realidad creo que esto se complementa con la investigación tradicional. De acuerdo, no quiero sonar que no estoy de acuerdo. Se complementa porque creo que en ambas hay valor. Pero cuando tú haces una investigación tradicional, tú tomas decisiones sobre muestras de personas. Tú entrevistas 100 personas, 200. Si te fue muy bien, 1000. Pero esto es una compañía muy, muy grande con algo muy, muy importante. Normalmente son muestras entre 100 y 600 personas. Y tú tomas decisiones basadas en esas 100 o en esas 600 para cosas más tácticas o más estratégicas, dependiendo de lo que tú quieras. Aquí tú vas a hablar de millones. Entonces ahí es cuando vuelvo a mi dicho de done better than perfect, mejor bueno que perfecto, porque es, si antes estabas tomando una decisión sobre si me voy con este comercial 1, este comercial 2, o esta etiqueta 1, esta etiqueta 2, con 100 de muestra o con 200 de muestra, y aquí lo puedes testear en millones. Entonces ahí es cuando dices, pues claramente hay una parte de esa población que no está en esos millones, pero te estás moviendo de 100 a miles o de miles a cientos de miles y así sucesivamente. Entonces creo que y yo soy una persona que pienso mucho y como líder y demás en que es el vaso medio lleno, es lo que te decía. No, ¿habrá un porcentaje de desperdicio? Claro, yo me imagino que sí, no te sabría decir cuánto, pero seguramente hay, pero que es mucho menor al que antes de existir esto había, también estoy segura que es cientos de veces menor. E igual en términos de alcance. ¿Voy a tomar decisiones no basadas en todo el universo? Estoy segura que así es. Pero ¿qué es mejor? Que como antes lo hacía, en unas sesiones de grupo de 5 u 8, o basados en lo mejor de los casos en 500, 600, también estoy segura que es mejor. ¿Y cuál crees que sea el factor a mejorar con los DMP? Es decir, Uy, muchas cosas. Este es el gran reto. Sabes que aquí he estado bien entretenida. Primero he aprendido muchísimo de este mundo digital y todo lo que avanzó. Me tiene maravillada. Pero tenemos muchos retos. ¿Por qué? Porque como la tecnología cambia todos los días, y todos sabemos que hay grandes jugadores en el mercado que un poco marcan la dirección de estos cambios a nivel mundial, pues los demás tenemos que estar como viendo qué pasa y adaptándonos a estas nuevas situaciones. El DMP como tal tiene un gran reto y es que el DMP hoy vive de cookies y las cookies en enero del 2022 ya no van a existir de acuerdo a un anuncio de Google que dio a inicios de este año. Pero son solo las de Google, ¿cierto? Sí, pero... Porque hay otras maneras de capturar cookies o ¿cómo funciona? Cuando Google anuncia esto, prácticamente es una implicación para todo el mercado. O sea, para el Pareto del mercado. Entonces, en este momento para los DMPs, ese es el reto. Y es, bueno, tenemos 2 años más. Digamos que un poco en ese momento, esta semana, cuando se hace anuncio, hubo un poco de angustia en la industria. Para mí fue al contrario. Para mí hay un reto tangible. Tenemos una fecha, lo cual creo que es maravilloso. Tener una fecha porque no es mañana. Son casi 2 años. En ese momento eran 2 años. Para llegar a las soluciones que nos dejen en ese momento seguir haciendo lo que hoy estamos haciendo. Llámese cookie o no se llame cookie, seguir haciendo desde llegar a las personas correctas, tener menos desperdicio hacia quién le hablamos y a quién no. Eso es suficiente tiempo para llegar a soluciones que nos permitan eso. Y que mismo Google y toda la industria está en pro de que eso pase. Nadie quiere, justo ayer leía un artículo de una revista de Estados Unidos, decía... No puede ser, digamos que en estos países está mucho más avanzado. La mayoría de las marcas se han movido a hablar persona a persona, a personalizar la comunicación. Este periodista decía, es imposible pensar que después de que hoy ya estamos en ese mundo, nos vamos a volver a uno donde no. O sea, ¿no? Realmente sería muy difícil creer que eso va a ocurrir. Entonces, ese anuncio pone el reto de poder plantear como negocios las maneras para poder seguir personalizando, segmentando mucho mejor las audiencias a las que les hablamos. Pero por otro lado, para mí el vaso medio lleno es, además de ese gran reto digamos que esa presión que nos pone a los equipos de tecnología y demás de salir con esas soluciones, creo que también es como una luz de, hoy la cookie le permite conocer muchas cosas de su consumidor. Sí. Hoy ya le queda 1 año y 10 meses. Aprovechémoslo. O sea, si ya sabemos que no va a existir, vamos a ver otros preocupados por cómo lo vamos a seguir haciendo. Pero hoy existe y hoy pasa.
vamos a aprovecharlo porque de tenemos que 2 años de seguir aprendiendo, de seguir impactando al que, de seguir conociendo ese target y de todo lo demás. Entonces, un poco el mensaje para mí a los equipos de la región era, tenemos 2 años para verdaderamente hacer lo mejor de lo que no hemos hecho o capitalizado a su máxima potencial. Este es el momento, porque ya después de 2 años tendremos que adaptarnos a lo que sea que haya migrado la solución. Entonces... Pero son tantos los datos que pueden quitar las cookies de Google, o llevando la pregunta a otro lado, digamos, porque las cookies a la larga son una forma de rastrear lo que yo hago en los navegadores. ¿Es la única manera de capturar data en este momento? No. ¿O hay otras alternativas? No es la única manera, sino que es la que se está usando. Entonces, el cambio sí es importante. Sí. El cambio sí es muy importante por eso, pero no es la única manera. Y precisamente yo creo que todas las compañías que nos dedicamos a esto estamos viendo escenarios donde cómo migrar a no depender de esa cookie y poder ofrecer los mismos servicios o los mismos productos. Esto debe ser la conversación de cada compañía que se dedica a esto y lo será en el siguiente año donde empecemos a salir con esas soluciones que lo hagan. Hoy ya se ven muchos anuncios de cuáles son los caminos que han decidido, pero sí el anuncio, o sea, sí la realidad de hoy es que a 2 años, pues la compañía que no esté montada sobre esa otra solución, pues se va a morir. Vamos a ver data versus cookies o algo así. Hay muchas cosas, muchos caminos, sí. Es interesante, ¿no? Las cookies vienen del cuento de Hansel y Gretel porque dejaba galletitas porque se iban a perder en el bosque. Entonces era la forma de rastrear el punto de partida, ¿no? Que es el buscar el punto de partida del consumidor. Y eso es lo que se nos está acabando ahorita. Pero algunos medios lo han visto como esperanzador. Medios. Porque dicen, bueno, si se quitan las cookies, entonces todos los medios vamos a jugar por igual. Claro, tú nos mencionas que seguramente están explorando alternativas. ¿Tú piensas que eso iguale las condiciones entre medios o que ya realmente esa época de televisión dominando pasó y no volverá? O simplemente no tienes por qué tomar partido en el asunto, que también puede suceder. Pero sí. Sí pasa algo. Si hay una oportunidad para el medio. ¿Por qué? Porque lo que hacía la data es, cuando yo agrupaba audiencias, a mi ejemplo inicial de las mujeres mamás que trabajan y tienen hijos y son saludables, tú agrupabas esa audiencia. Entonces el medio un poquito lo que le pasó en ese momento es que perdió un poco relevancia, porque yo lo que quiero es a esa mamá saludable, no a la mamá saludable en tal sitio. Entonces ahí un poco el medio perdió un poco el poder, o es la percepción o es la opinión de los medios hoy en día. Estoy hablando sobre lo que ellos piensan. Cuando las cookies dejen de existir, independiente de las formas que se generen para reemplazar ese modelo de segmentación, los medios sí tienen una oportunidad, hay una ventana de oportunidad desde mi punto de vista, de volver a decir, mire que yo soy muy relevante porque tengo a esas mamás saludables. Lo que pasa es que lo que no pueden hacer es pensar que van a ser relevantes sin la data. La data es la que no se va a ir, va a cambiar, se va a transformar, pero no se va a ir. Porque vuelvo a mi ejemplo del artículo que leí ayer y es imposible que una marca que hoy ya le habla a todas sus audiencias que quieren. Nosotros tenemos clientes que le hablan a 270 segmentos diferentes por mes. 270. Entonces, imagínate, cuando tú ya tienes una estrategia de marketing tan automatizada y tan bien hecha, que tú le hablas a 270 segmentos de personas diferentes, por ende con 270 mensajes diferentes. No mensajes en el fondo del mensaje, sino desde cómo se ve. Porque la fuente, el color, la música, todo puede hacer que tu mensaje sea más o menos efectivo, tu creatividad. Cuando tú ya estás ahí, tú devolverte es muy complicado. A pensar que vas otra vez a ir a ciego, a general, a simplemente porque si son mamás y tienen hijos, pues voy a una página de hijos. No, pues eso es un pedacito. Entonces, yo sí creo que esta abre oportunidad para el medio, pero el medio tiene que pensar en eso, en cómo su estrategia de medio de contenidos, basado en data de las personas que él tiene ahí, cómo la suma de esas dos lo van a volver a poner en una conversación que de pronto él perdió o que sintió que perdió.
Y precisamente también para nosotros en Navegues esto es un punto súper importante y es, nosotros parte de nuestro portafolio, nosotros tenemos como clientes muchos anunciantes, muchas marcas de servicios, financiero, telecomunicaciones, consumo masivo, de todas las industrias, pero también tenemos un grupo de clientes muy importante de medios. Y ahí tenemos un trabajo bien estrecho, porque para el medio la data es muy importante para poder vender mejor sus propiedades, sus sitios. Productos y contenido. Entonces, esta alianza del medio con su partner de data y de tecnología, creo que es clave en este momento. Toma relevancia. ¿Por qué? Porque juntos tenemos que llegar a cómo en este momento en que la cookie se va, su medio vuelva a recuperar esa relevancia que sintió que perdió con la data correcta sobre lo que está pasando ahí en esa propiedad. Y creo que la suma de eso es lo que puede hacer que vuelvan a ganar. Es decir, hay una oportunidad, pero se necesita inteligencia para aprovecharla. Exacto. No va a ser porque simplemente se acabaron. Hay que hacer un plan para. Que igual lo tenían que hacer desde antes, por decir algo. La parte final del podcast de P&M se llama El Confesionario. Aquí hacemos 3 preguntas para conocer mejor a nuestros invitados. No, pero lo que pasa con Felipe... No suena bien ese nombre, pero bueno. Suena riesgoso. Felipe, que está en la realización, Felipe Bustos, siempre ha ido registrando las caras que ponen los invitados cada vez que yo anuncio la sección. Entonces, siempre ha sido... Lastimosamente nunca hemos tomado las fotos. El confesionario. Quisiera preguntarte un poco claro, tú has tenido la oportunidad de trabajar con muchas marcas desde la investigación y ahora desde Naveg también. ¿Cuál es esa marca con la que más has disfrutado trabajar? ¿Y cuál es esa marca con la que has soñado trabajar? No, hay una marca que amo porque trabajé en ella y es Red Bull. Yo fui gerente de marca por varios años de Red Bull en varios países de Latinoamérica y es una marca que le debo mucho, sobre todo, porque me enseñó una forma de hacer y de ver marketing muy diferente. Me enseñó que tú puedes tener una filosofía de marca y de mercadeo global, muy global, pero que puedes lograr que toda la compañía la viva, la sienta y la represente. Esa última parte es clave. Entonces, cosas como tan sencillas como todas las personas que trabajan en la compañía tienen que tener la personalidad de la marca o X% de los matices de esa personalidad. No importa si eres marketing, por supuesto, claro. Pero si eres ventas, pero si eres logística, pero si eres recursos humanos, pero si eres finanzas. En realidad, todas las personas de la compañía tienen que tener algunas características de esa personalidad. Y desde cosas tan sencillas como esa, todo permea mucho más fácil. Porque cuando tú entras a una compañía que tiene esa filosofía y que la hace cumplir, tú entras a una familia de amigos. Porque todos tienen algo muy afín, sin importar su especialidad, su experiencia. Y desde ahí ese es solo un ejemplo de miles que tiene donde de verdad la marca es número 1 para la compañía y su filosofía de cómo verdaderamente hacer que la marca se refleje a los consumidores y esté en la vida de los consumidores pasa en cada uno de los eslabones de la cadena. Entonces, lo hablo ahí desde una experiencia personal de haberlo vivido, donde para mí se quedó en mi corazón y me enseñó mucho y hoy todavía cuando yo estoy enfrentando con mis clientes problemas de negocio, entender cómo hacemos para que se solucione esto o para este otro reto, siempre me devuelvo ahí, siempre me devuelvo a cuál es su propósito de marca, usted verdaderamente qué quiere, usted verdaderamente cómo le quiere ayudar a hacer la vida a ese consumidor más fácil o más divertida o más lo que sea tu propósito y desde ahí cómo eso sí se está expresando o no en todo lo que estás haciendo de marketing hoy en día, pero en realidad en todo lo que haces de producto, de comunicación, de ventas y demás. Clientes, marcas de clientes, he amado muchos. Es que no puedo responderlo porque he amado muchos. He tenido retos gigantes con muchos. Y hay unos que admiro increíblemente por la forma en cómo hacen pasar las cosas.
pero de nuevo creo que siempre se remonta a esas personas líderes que están detrás de esas marcas y esos equipos que verdaderamente esa visión de mercado la logran hacer bajar y logran hacer que sus marcas y sus planes expresen lo que verdaderamente como compañía o como mercadeo querían. ¿Cómo recibieron esos clientes, sin mencionarlos, ese cambio tuyo a Naveg? Habría que preguntarle a ellos. No, pero yo creo que... alguna reacción, sí. Sí, yo llevaba 6 años en Kantar, entonces creo que pues fue una sorpresa porque llevaba ya mucho tiempo con los mismos clientes, con el mismo, ¿no? El equipo y demás. Creo que sí fue una sorpresa. También, eso por un lado, pero por otro lado también saben que soy una persona de retos y de enfrentarme a nuevas. Me gusta aprender y me gusta enfrentar cosas diferentes. Y cuando tú eres así, tú buscas eso, y cuando eso deja de pasar, pues buscas cambios que te lo generen. Entonces creo que también desde entenderme o conocerme como persona, varios de esos clientes podrían intuir que algún cambio iba a ocurrir. Y creo que también, como mi rol cambió, yo era en un rol Colombia, ahora estoy en un rol Latinoamérica, también con muchos no he podido después como hablar a contar. Creo que muchos claro. pensaron, Naveg, ¿qué es eso? Denso, medios. Pero pues resulta que Naveg no es medios. Naveg particularmente no es medios, es parte de una compañía muy fuerte en agencias de medios, pero Naveg como tal no. Entonces, ya con varios he podido sentarme, contarles un poquito de qué se trata, pero todavía seguramente habrá muchos donde dirán, no entenderán mucho acerca de qué fue el cambio y por qué. Lo que sé es que... o lo que me ha pasado es que cada que me siento en un almuerzo, en una conversación con una persona con la que trabajaba antes, pero ahora no, somos enamorados del tema, ¿sabes? Es que el tema de entender más a las personas y de ser más asertivos y de tener más capacidad de responder a las preguntas que tenemos es apasionante. O sea, al que le apasiona eso, es apasionante sin importar la compañía donde estés, sino verdaderamente en que tienes cada vez más herramientas para llegar a esos mejores planes. Bueno, y finalmente, como mamá que conoce el poder de la data, lo que acabas de mencionar, ¿qué piensas? O sea, cuando piensas en tus hijos, ¿piensas cómo orientarlos con respecto a esto de que muchos papás tememos ahora es que nos están observando todo? Bueno, digamos que muchos ya decidimos convivir con eso, pero es un temor que existe en papás, que existe en familias. Sí. Tú que estás detrás como de todo este tema de recolección de datos para conocer a los usuarios, ¿piensas que haya que darles alguna orientación o algún acompañamiento a los niños como tal? Sí, definitivamente. Yo creo que, a ver, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Y creo que los datos nos pueden ayudar a muchas cosas como padres. Son los que nos permiten bloquear contenidos. Es lo que está detrás. Uno no lo ve como padre, pero lo que está detrás es que nos permiten que nuestros hijos puedan convivir en ambientes digitales más seguros. Es lo que nos va a permitir después, para los que quieren saber en qué estado sus hijos, saberlo. O sea, realmente puede ayudarnos a muchas cosas, porque no creo que sean los datos los que sean malos para los niños. Creo que es la apertura de un ecosistema digital que no tiene tanto control. Y creo que esa falta de control o ese sentimiento del padre o de la madre a no tener control sobre lo que mi hijo puede ver o no ver, o estar expuesto o no, es el miedo, no son los datos. Entonces, los datos bien usados nos ayudan a controlar eso, no del todo. Hoy no pasa del todo. Hoy todos los días vemos noticias en el mundo donde se filtró y sí pasa, y sí ven contenidos que no deben ver, y yo qué sé, personajes haciéndose pasar por niños que son adultos. Eso se lee todos los días. Entonces, yo creo que es una realidad y nuestros niños hoy son digitales. Mi hija tiene 7 años y mi hija tiene clases en iPad y mi hija tiene, tareas en iPad. Entonces, ellos hoy son digitales. Creo que ahí nuestro rol como padres es cómo, al contrario, usar la tecnología que existe para poder hacer lo más seguro que podamos esos ambientes digitales. Que no les lleguen contenidos inapropiados, que no estén expuestos a cosas que no deberían estar, que si ya hay padres que han decidido que sus hijos puedan estar en redes sociales y demás, pues con el seguimiento del padre juicioso para que no caiga en cosas que no debe caer. Creo que aquí es algo muy de cada hogar y de cómo lo piensa, pero
al contrario, en vez de asustarme la tecnología, porque no te sigue de una forma, o no debería seguirte de una forma intrusiva. Y digamos que todas estas normas son para proteger precisamente al usuario. Y por eso las compañías hoy tenemos que ser juiciosas con seguirlas, porque estamos protegiendo precisamente que no vamos a ser intrusivos ni violando nada que pueda vulnerar a estas personas. Pero creo que como madre lo que digo es, si mi hija está expuesta no a internet, pues yo estoy al lado de ella. No dejo que esté sola. No le doy la libertad de estar para asegurarme de que no llega a ella nada que yo no quiera que le llegue. Y ahí yo creo que año a año nos iremos reinventando, porque esto cambia todos los días. Entonces, hoy es un problema de los perfiles falsos, las fake news, videos que no deben ver, pero en un año, ¿quién sabe qué será? No sabemos, ¿no? Tendremos que ir viendo y sobre eso como padres seguir muy alertas de lo que está pasando. Bueno, digamos que ese es un buen mensaje. Carolina, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de P&M. A ustedes, quienes nos escuchan, bueno, recuerden que pueden consultar los demás episodios que tenemos en el podcast, en este ABC del marketing que poco a poco hemos ido construyendo en Spotify, en Apple Podcasts, en Spreaker. Eso en caso de que nos estén viendo a través del video podcast de Facebook o YouTube, para que sepan que allí pueden consultar los demás episodios. Carolina, muchas gracias y bienvenida al podcast. A ti muchas gracias, qué delicia haber estado aquí y bueno, espero les guste. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.